Les doy la bienvenida y les agradezco de todo corazón de que estén participando y me permitan compartir parte de esta información o todo esto que yo pude ir recopilando. Les cuento un poquito en general qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que es. Nosotros comenzamos a formar lo que se llama terapias de espacios. La terapia de espacios incluye Feng Shui, radiestesia, arquitectura Vastú, eh, esencias florales, todo lo que es terapias florales eh, de diferentes tipos, como la de Bach, la de Bush, flores de California. Lo que tomamos de las esencias florales es la información que muchos terapeutas y gente que estuvo investigando sobre las flores de cada sector del planeta, que es básicamente lo que utilizamos la información de todo eso para llevarlo y poder utilizarlo en los espacios. La terapia de espacios es la suma de varios conocimientos antiguos, como es el Feng Shui, la arquitectura Vastu Yastra, que es la arquitectura védica, y bueno, y conocimientos tanto de la parte antigua como de todo lo que tenemos como moderno. Lo que pudimos hacer es juntar información para poder compartirlo. Lo que yo hoy les voy a compartir es parte de la idea básica de lo que es la radiestesia. Tuvimos una primera charla que compartimos lo que es energía y el movimiento de las energías. Son charlas básicas. Y en una segunda charla hablamos sobre el Feng Shui de las formas y les comentamos cómo funciona, dimos tips tanto de lo que es movimiento de energía como lo de Feng Shui. Y lo mismo vamos a hacer hoy con radiestesia. Yo empiezo y les cuento un poco de qué se trata. Ya en una de las charlas yo empecé a hablar de que vamos a comenzar desde lo más chiquito. Desde lo más chiquito a lo que se conoce y lo que se tiene mucha idea y realmente no está completamente comprobado es el átomo. Nosotros hay más teorías que hablan de que la masa de lo que sería el átomo en el núcleo y los electrones funcionaría de otra forma, que está la teoría de cuerdas que explica cómo estarían formados los átomos. Nosotros nos vamos a centrar en que lo que se conoce hasta ahora es que en el núcleo del átomo tenemos protones y neutrones. Si nosotros trasladamos en tamaño real e imaginamos que un protón y un neutrón son chiquititos como una pelotita de 1 centímetro y medio de diámetro, la energía el electrón, que sería el que está, el que está rodeando el núcleo, el que gira alrededor del núcleo, estaría pasando de 200 a 400 metros del núcleo. Imagínense que con una pelotita chiquitita de 1 centímetro, la energía que eso está teniendo es enorme. De esa manera, lo que logramos entender es que lo que hay entre el núcleo, que es masa muy chiquitita, y los electrones, en su mayoría es energía. ¿Qué tipo de energía es? Es energía electromagnética o es energía magnética. Tenemos una energía que está haciendo que gire eso por cargas. Entonces, el concepto sería de que si tenemos tan poca masa y entre la masa del núcleo y la de los electrones tenemos mucha energía, ese espacio que se creía vacío, en vez de ser energía, en vez de ser vacío es energía justamente, que es de alguna forma lo que explica
la teoría o lo que se comprobó de que es el bosón de Higgs, que se pudo comprobar de que en realidad no hay vacío, que lo que nosotros creíamos que era vacío en realidad es energía. A mí me gusta arrancar desde ahí porque nos da la idea de que realmente no estamos formados solamente por materia. Es más, por materias estamos formados mínimamente. En lo que más tenemos es energía. La energía, para que la podamos entender, yo acá creo que el cuadrito está tapando, ¿no? Ah, no, no estaba tapando. La energía, para que podamos entender, se puede medir en longitud de onda y en frecuencia. Tenemos variación de longitud de onda y de frecuencia. Son las dos escalas con las que podemos medir la energía, que nos llevan desde, por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta y el espectro visible de los colores de la luz, los rayos infrarrojos, las microondas, las radios. Tenemos una escala muy grande de energía que podemos sentir y puede modificar esa energía. Eso es el comienzo como para que podamos ir viendo que realmente en todos lados hay energía. Hay energía que es, de alguna forma, electromagnetismo. Con el electromagnetismo lo que nosotros vemos que en los campos eléctricos y electromagnéticos se forman toroides. El toroide es la forma de dona que conocemos. Lo que se conoce del campo electromagnético o del campo etérico de las personas es que tiene la forma de la figura de la izquierda. Lo que también se conoce es que casualmente nuestro planeta también tiene forma de toroide el campo electromagnético que lo protege. De esa manera nosotros estamos viendo también de que tenemos toroides que nos definen de alguna manera cómo está compuesto tanto el cuerpo energéticamente como el planeta. Eso sería un pequeño repaso, una pequeña idea para poder ir entendiendo cómo funciona y cómo se mueve la energía o la energía que nosotros conocemos como energía electromagnética. Según la radiestesia y los investigadores de radiestesia, tenemos que en el planeta nosotros tenemos muchas líneas que atraviesan el planeta, muchas líneas que nos marcan centros de cruces de línea o nos indican por dónde pasan estas líneas, que son por lo general líneas ley en este tamaño. Tenemos una parte que son las líneas ley que nos marcan sectores donde hay energía o electromagnetismo muy fuerte. Depende de los investigadores que los llevan adelante, tenemos diferentes posiciones de las líneas de ley, o muy parecidas. Hay algunas que coinciden y otras no. Pero esto, como es medible mediante algunos elementos que la ciencia todavía no aprueba, tenemos que la gente lo explica y va exponiendo lo que para ellos funciona y de qué manera funciona en cuanto a este tipo de líneas. Eso sería en lo macro del planeta como líneas. Esta gente que lleva investigando varios años todo el tema de las líneas y cómo funcionan, también nos dan indicativos, como en la imagen de la derecha, de que son muchas las líneas de paso de energía que tenemos, por ejemplo, acá en lo que sería el cono sur. Lo que hoy les voy a explicar es supuestamente un secreto guardado, es el mejor guardado, que para mí es la radiestesia. Hay mucha información que no se cuenta normalmente. Lo que fuimos haciendo es
sacando toda esa información y buscar la forma más sencilla de poder explicar algo que normalmente parece mágico y que en realidad puede ser muy entendible si lo llevamos a explicaciones de lo cotidiano y a palabras normales. Antes se hablaba de la radiestesia como algo que algunas personas en algunos lugares utilizaban para encontrar agua, encontrar oro y para entender algunas cosas que pasaban en ciertos lugares. Yo voy a pasar a contarles cómo se entiende hoy la radiestesia. Resulta de que así como están las líneas de ley que vimos en un principio, también tenemos cuadrículas más chiquitas. Estas cuadrículas más chiquitas están formadas por las líneas Hartmann y las líneas Curry. Las líneas Hartmann en esta imagen las tenemos de color rojo. Las líneas Hartmann corren de norte a sur y de este a oeste, formando una cuadrícula. Y las líneas Curry están formadas por líneas que van en forma diagonal, en un ángulo de aproximadamente 45 grados, y cortan en diagonal a las líneas Hartmann que tenemos de color rojo. Las líneas Hartmann por lo general están entre 2,10 metros y 3 metros de ancho. En esta imagen vemos que tienen 2,50 metros por 2. Eso lo que hace es están siendo modificadas las líneas por diferentes centros electromagnéticos que nosotros podemos generar. Como por ejemplo, una usina está moviendo, por más que nosotros no querramos, estas líneas. Entonces, por medio que las mueve, se va modificando el tamaño de la línea. Una usina, un edificio con ciertas características, el cableado eléctrico que tenemos, todo eso mueve las líneas. ¿Por qué lo mueve? Porque el campo que está generando, por ejemplo, un cable, que es en realidad funciona así. Lo eléctrico siempre tiene un campo electromagnético. O sea que gracias a la electricidad, nosotros tenemos un magnetismo. Y gracias al magnetismo nosotros podemos obtener electricidad. Esto nos indica de que están unidos completamente la electricidad y el magnetismo, porque gracias al magnetismo podemos obtener electricidad y gracias a la electricidad obtenemos un magnetismo. Entonces, al tener circuitos eléctricos y hay materiales que funcionan y transforman eléctricamente los sectores, movemos sin querer las líneas. Por eso la diferencia de medidas. Yo les contaba que las Hartmann miden de 2,10 metros a 3 metros, las Curry de 4 metros a 6 metros, de separación entre línea y línea. Nosotros sabemos que este universo es en base 3 y tenemos que todo funciona con un positivo, un neutro y un negativo. Y conocemos por la electricidad que cuando se juntan un positivo y un negativo, tenemos un cortocircuito. Lo que estaría pasando con las líneas Curry y las Hartmann es que, por ejemplo, las Hartmann que van de norte a sur tienen una carga negativa y las que van de este a oeste tienen una carga positiva. Entonces, cada vez que se cruzan, lo que están generando es un pequeño cortocircuito electromagnético. Ese cortocircuito electromagnético forma un vórtice. O sea que cada 2,5 metros en las esquinitas del cuadrado estaríamos teniendo un vórtice electromagnético. Las líneas Curry, que son las de color azul, tienen, yo me había olvidado de explicar, que las Hartmann tienen aproximadamente entre 20 y 25 centímetros de ancho cada línea.
las Curry tienen 40 centímetros. O sea que la carga de las líneas Curry es más fuerte que la de las Hartmann. Imagínense qué es lo que pasa como en la imagen superior izquierda, acá donde tenemos arriba a la izquierda, que tenemos un cruce de Hartmann coloraditas y de Curry en color azul, todo junto. En esos lugares tenemos un remolino o un cruce mucho más fuerte que en un cruce individual de Hartmann o de Curry. Ahí tenemos un vórtice que estaría afectando. El tema es que, ¿qué es lo que afecta ese vórtice? Lo que estaría afectando es a nuestros cuerpos. Nosotros tenemos un cuerpo que es una máquina bellísima. Esta máquina lo que hace es generar también energía electromagnética. Si nosotros tenemos una energía electromagnética propia, que es nuestro campo etérico, y gracias a la armonía que se puede tener en el campo etérico, funcionan nuestros órganos que por los procesos químicos estarían generando esa electricidad que genera el campo electromagnético. Y nosotros dormimos, por ejemplo, en un lugar donde hay un cruce de líneas. Lo que nos estaría pasando es que nuestro campo electromagnético estaría siendo afectado por ese cruce. Imagínense, si el cruce es de 2 Hartmann, ¿cómo podría ser el cruce por 2 Hartmann y sumado una Curry o 2 Curry? En ese caso, tendríamos que sumar las cargas porque las líneas tienen, las líneas Hartmann y Curry no son siempre con la misma carga, vamos a ponerle eléctrica. Vienen de A7, escalonadas de A7. La 1 no tiene la misma potencia que la 7. Imagínense que se junten 2 cruces de línea 7 y 2 cruces de Hartmann así y 2 cruces de Curry fuertes. La fuerza o el cortocircuito que estarían provocando es bastante grande. De esa forma estarían afectando nuestro campo electromagnético. Esa es un poco, lo que yo estoy haciendo es el resumen para que vayan entendiendo cómo estas líneas naturales del planeta van modificando nuestra estructura o el lugar que vivimos también. Sumado a las líneas Hartmann y Curry y sus cruces, nosotros podemos tener otros factores que tienen que ver con el terreno y con lo que está pasando en el terreno en ese momento. Nosotros tenemos que, puede haber tranquilamente en el lugar cruces de agua subterránea. Eso tiene cierta carga, que en algunos lugares, algunas veces, depende del cruce de cargas de Hartmann y Curry, puede ser positivo o negativo. Si ese paso de agua tiene una influencia negativa, nos modificaría el campo electromagnético de forma negativa. Pero hay casos que en la formación vamos a ir viendo que esos cruces tienen beneficio para las personas. Así como hay cruces de agua, estos son geopatías. También tenemos que agua estancada y, por ejemplo, una falla en la corteza, en la parte superior de la corteza, donde habitamos, genera un gas que se llama gas radón. Es la forma comprobable que tenemos de que algo está pasando debajo de la Tierra. El gas radón, por medio de la falla, si nosotros tenemos un lote, un terreno vacío y se encuentra el gas radón, en ese lote hay elementos para medir el gas radón. Nosotros podemos identificar en dónde están esas fallas. Ese gas radón sumado a las líneas también son formas de que naturalmente nos pueden modificar. Cuando hablo de modificar, yo tengo entendido de que muchos de los procesos de cáncer
son modificaciones del código genético, donde la célula deja de tener la función o cumplir la función por la que está programada. Entonces, si a nosotros electromagnéticamente se modifica la función del código genético que lleva la célula, se provoca cáncer. Muchos de los casos, o los radiestesistas buscan esos cruces y esas fallas para curarlas o para modificar el lugar donde habitan las personas, para que no se les modifique el campo electromagnético. Lo que también puede provocar las fallas o las diferentes cargas del terreno pueden provocar un mal descanso o un daño a la persona que está habitando. Otra de las cosas que tenemos para poder buscar en los terrenos es el agua estancada. El agua estancada genera una ionización que modifica el cruce de línea o la línea en sí. Y lo que hace también es generar esta parte electromagnética que nos hace mal. Acá en esta imagen tenemos geopatías. Todas estas modificaciones en los suelos se llaman geopatías. Tenemos un resumen en la imagen de las geopatías que pueden modificarnos y que pueden afectarnos, que son el agua subterránea, por lo general el agua estancada subterránea, o los pasos de agua con los cruces que no son beneficiosos, las fallas o fracturas del terreno, las cavernas subterráneas que se generan naturalmente en los terrenos, la energía electromagnética de las líneas de corriente y la emisión de las antenas que tenemos de telefonía. Todo eso van generando campos que afectan nuestro campo. Entonces, podemos tener modificaciones en la forma, en el carácter. En las emociones, podemos tener modificaciones en los estados de ánimo. Hay modificaciones también en los músculos. Los músculos no se comportan de la misma manera. Se pueden tener dolores en las piernas, dolores en los brazos, dolores de cabeza. Y todo eso sería formas en las cuales se estaba afectando la radiación a nuestro cuerpo, a nuestro campo electromagnético. Yo lo que les quería indicar acá en una imagen anterior, hay una característica que nosotros buscamos muchas veces. Yo me encontré con líneas Curry en muchos lugares, que con las varas de radiestesia, que ahora después les voy a contar cómo funcionan, vas buscando líneas Curry y te encontrás con árboles torcidos de la forma de la imagen de la derecha. Esa forma de árbol torcido, nosotros la podemos encontrar en forma de línea recta de la misma manera en que pasa la línea Curry, por ejemplo. De esa forma nos damos cuenta de que los árboles buscan esquivar todo lo que son geopatías. Es un indicativo maravilloso que nos dan las plantas y los árboles de los lugares que no hacen bien. Imagínense todo lo que nos podría indicar la radiestesia si nosotros sumamos los conocimientos sobre los cruces de líneas, Hartmann y Curry, como nos muestra en la parte de abajo la imagen de la derecha, a eso sumado los pasos de agua o el agua estancada, a eso sumado las grietas y las fallas del suelo que podemos tener, y cuando ya tenemos una ciudad, todo lo que es sistema de cañería debajo de los lugares que habitamos, también modifican el campo natural del planeta. Eso más toda la parte de electromagnetismo que tenemos de las casas, como los pasos de cables,
las cañerías que también tenemos dentro de ahí, los electrodomésticos, todo de alguna forma está modificando. Está modificando y no lo podemos evitar porque uno no va a irse a vivir al medio del campo para quedarse ahí porque no estaría afectado de estas radiaciones. La idea que nosotros presentamos es poder acomodar los espacios y los hogares de forma tal en que no afecten las radiaciones o afecten lo menos posible a las personas. Para llevarlo adelante, lo que nosotros tenemos son algunas herramientas básicas que usa la radiestesia, que son, empezamos con, nosotros podemos hacer mediciones con unas varas, que son estas varas de radiestesia que yo ahora les voy a mostrar cómo funcionan. Se utilizan péndulos de diferente tipo, tenemos péndulos hebreos, tienen muchísimas formas, hay péndulos con testigo. Eso sería lo que a nosotros nos ayudaría a medir dónde hay líneas y cómo medir no solamente eso. Los péndulos y las varas de radiestesia lo que hacen realmente es transmitir los micromovimientos del cuerpo. En el año 53, no sé si es 53 o 56, los rusos hicieron investigaciones con respecto a esto. Y lo que encontraron es que pusieron electrodos en una persona y le medían la electricidad de los músculos. A estas personas los hacían caminar por lugares donde había venas de agua subterráneas y estas personas no tenían idea. Y lo que pasaba es lo siguiente: cuando pasaban por esas líneas estas personas, los músculos emitían micromovimientos y ellos medían la electricidad de lo que estaba pasando. De esa forma, nosotros podemos ver de que el cuerpo, sin que nos diéramos cuenta, está haciendo movimientos involuntarios. Para mí la radiestesia es mucho más que el medir con péndulos o con varas. Nosotros podemos utilizar un péndulo o las varas como medio de ayuda a poder entender lo que nos está diciendo el cuerpo. Lo que quiero compartirles es esta forma de poder entendernos a nosotros mismos con esas sensaciones. Para mí, el usar el péndulo me enseña a que yo pueda tener una comunicación con mi cuerpo. Esa comunicación me va a dar idea de cosas que yo puedo sentir. Por lo general, el uso de un péndulo y de las varas funciona por sí o por no. Cuando empezás a usar el péndulo, vos empezás a hacer preguntas y a medir por sí o por no. Entonces, de esa manera, vos vas empezando a tener una comunicación con tu cuerpo. Y vos agarrás un péndulo y podés saber y podés ir haciendo preguntas para aprender a comunicarte con tu cuerpo. Es maravilloso y es más lindo cuando vos no solamente te quedás con eso y buscás poder sentir eso que le pasa al cuerpo. Lo que fuimos haciendo es que con el tiempo buscamos esas sensaciones en el cuerpo. Entonces, ya no tenés que andar muchas veces con un péndulo para saber o para contestarte por sí o por no lo que querés saber. Que eso es la intuición que normalmente conocemos. Son esas reacciones muy minúsculas que tiene el cuerpo y el poder entenderlo ayuda a que vos puedas ser más sensible. Nosotros lo que proponemos con la formación es, a mí me sirvió y yo pude ir viendo que muchas personas cuando utilizaban o tenían los canales
de Reiki más abierto, eran más sensibles. Lo que entendimos con lo que está haciendo el Reiki, que es maravilloso, al hacer la apertura de canales, es que las personas sean más sensibles. Y si nosotros vamos buscando más formas de ser más sensibles, vamos a ser más intuitivos. Y lo maravilloso que tiene la intuición es que nos lleva a preguntas y respuestas desde lo natural que tenemos todos. O sea que las preguntas que nosotros hacemos si responde el cuerpo, responden a lo natural. Y esta parte natural es sincera y no está manejada por el pensamiento, que es lo que utilizamos. Entonces, la idea de esta radiestesia dentro de la formación de terapeutas de espacio es buscar de que las personas sean más sensibles. Yo les propongo hacer algunos ejercicios. Esto va a quedar grabado y los ejercicios son sencillos. Nosotros podemos tener herramientas naturales del cuerpo sin tener que usar herramientas como el péndulo y las varas, o puede ser un aurometer, que sería, a ver, esto que yo tengo por acá, que es, a ver si lo acerco a esta cámara. Es un alambre con un peso en la punta y una manija. Esto, si vos lo agarrás como corresponde, gira o se tuerce para un lado y para el otro. Funciona de la misma manera, básicamente, que las varas o el péndulo. Están marcándote los movimientos muy chiquititos que vos tenés en el cuerpo. Son sistemas de medición. Lo que yo les quiero ofrecer son dos formas sencillas de poder entenderse de esa manera con el cuerpo. Una es cerrando los deditos de las manos, cruzándolos y haciendo fuerza. Jueguen a preguntarse cosas muy obvias y busquen sentir y separar esos deditos. Por ejemplo, preguntando algo que es color blanco, es color azul, haciéndose una pregunta mental, busquen sentir la respuesta. Y van a ver de que si es no o si es sí, eso es el diálogo individual de cada uno con su cuerpo, se va a separar el dedo o se va a mantener. Es buscar de esa forma las sensaciones propias para esa comunicación. Entonces, la forma de comunicarse para mí es jugando. Y lo que yo les propongo es que jueguen con esto, por ejemplo, a hacer preguntas. Primero empiecen con preguntas normales y vayan sintiéndose. Y de a poco vayan preguntando más complejo, con el paso de los días, de los meses inclusive, y vayan sintiendo a ver cómo cuando es sí, o se queda enganchado el dedito cuando quieren hacer fuerza, o se separan. Esa es una de las dos técnicas que les voy a dejar para que ustedes puedan empezar a jugar con esta parte intuitiva que tenemos todos, que es la que con herramientas nos enseña la radiestesia. La otra es parándose, quedándose paraditos firmes, muy relajados, cerrando los ojos, hacer la pregunta que tienen para hacer y ver qué es lo que pasa. A ver, me parecía que había alguien para entrar. Ay, no. Y para ver qué es lo que pasa cuando están con los ojos cerrados. Lo que normalmente pasa es que uno se va hacia adelante o se va hacia atrás. Esa es una segunda forma de ver que nuestro cuerpo nos está dando una respuesta. O sea que de la misma manera que con los dedos, nosotros jugamos a preguntar por sí o por no, y vemos si nos vamos hacia adelante con los ojos cerrados o hacia atrás. Tiene toda una explicación igual física de lo que estaría pasando, pero es maravilloso cuando vos tenés una pregunta para hacer y cerrar los ojos e intuitivamente
estás dando una respuesta. Esas son dos formas de poder utilizar lo que es radiestesia con el cuerpo de uno sin depender de las herramientas, que son muy útiles también y que no está mal usarlos, están bien. Lo que nosotros buscamos es ir más allá. Por eso armamos esto de poder compartir y que las personas sean más sensibles para disfrutar de esta parte natural que tenemos, que es la forma en el que lo natural nuestro no nos va a engañar y nos va a decir exactamente qué es qué es cómo son las cosas. El péndulo muchas veces se utilizan para la tirada de cartas, para preguntar por cuestiones astrológicas, ayuda a, a la persona que funciona como comunicador o como oráculo a que su sensibilidad te dé una respuesta sobre algo. Haciendo trabajos de radiestesia, yo me encontré de a poco, una vuelta, cuando empecé a conocer la radiestesia, me presentaron los biómetros. El biómetros son biómetros Bobis. Los biómetros Bobis sirven como unidad de medida para muchas respuestas. Yo cuando me los presentaron dije, ¿y esto para qué? Si yo ya tengo el sí y el no. La verdad es que esto me parece que no va a funcionar. Y midiendo terrenos, midiendo campos, yo me encontré con que en vez de sí o no, yo necesitaba alguna medida o algunos valores de estos terrenos. Y yo fui poniéndole unidades de forma natural sin darle bolilla o sin darle importancia a los biómetros. Y pasó que causalmente las unidades que yo le ponía era exactamente lo mismo que me marcaban los biómetros. En este biómetro que tenemos acá a la vista, uno puede ver si en un lugar hay radiación gamma, rayos X, hay toda una gama de frecuencias de energía que nosotros no vemos que el biómetro puede detectar. Los biómetros, y es fantástico cuando vos decís, bueno, miro el biómetro, le pongo el péndulo encima, hago una pregunta y por medio del biómetro te responde tu sensibilidad. Yo en un principio cuando me pasaba esto, yo confiaba en el sí, el no. Cuando fui descubriendo los biómetros fue magnífico porque no le erran, no le erra tu sensibilidad a la comunicación sobre algo escrito. Por eso si buscan biómetros, hay un sinfín de biómetros diferentes con muchísima información. Se pueden medir los chakras, por ejemplo, presencial y a distancia, inclusive. Entonces, nos sirven todo esto como información para poder medir y poder utilizar la radiestesia para detectar diferentes problemas que puede tener una persona. Como vemos acá en el cuadro de la izquierda, se pueden medir los chakras y hay, por ejemplo, que se venden unas valijas como que tienen varios biómetros para hacer diferentes tipos de mediciones a las personas. Eso es en cuanto a lo que son biómetros. En cuanto a las varas de biómetros y el uso de la sensibilidad por medio del péndulo. Para usar con las varas, lo que se hace normalmente es, se agarran estas varillas de hierro
que están en forma de ángulo, tienen por lo general alguna una sujeción como para que la mano no afecte el movimiento, tienen unos cañitos dentro de un alambre. Entonces, el biómetro se mueve así loco. Y, y lo que hace es moverse. Cuando uno va caminando, se logra un movimiento que, por ejemplo, el que fue practicando, ve que los alambres de las varas se cruzan y se vuelven a abrir. Depende de lo que uno esté pensando. Si uno se conecta y programa su cuerpo para sentir agua, donde haya agua, las varas de radiestesia se cruzan y después se vuelven a abrir. De esa forma, nosotros podemos detectar agua, hay personas que buscan oro, hay personas que buscan nosotros buscamos las líneas Curry, las líneas Hartmann, las geopatías, gracias a las varas de radiestesia. Tenemos que, antes, los primeros conocimientos sobre radiestesia, lo que hacían conocíamos a las personas, o se hablaba de las personas que encontraban agua con unas varitas de madera de cerezo, creo que es lo que buscaban. En la imagen de la derecha tenemos una herramienta que es como una vara de radiestesia con una forma diferente, que lo que hace es esto mismo, transmitir el micromovimiento del cuerpo de las personas. En la imagen siguiente tenemos el cómo se trazan las líneas Hartmann en un terreno. Esto se hace con cal y en un terreno donde se va a hacer una edificación, se pueden trasladar estas líneas para saber dónde hay cruces y de esa forma poder ubicar una casa dentro de un terreno. Una vez que sabemos el tema de los cruces, dónde están, por más que los hayamos marcado antes o que la construcción ya esté hecha, nosotros lo que podemos hacer es a esto ponerle curas. Si, por ejemplo, tenemos una persona que tiene una cama sobre una geopatía, hay curas. Yo fui encontrando a lo largo de los años diferentes curas. El padre Gerula, acá en Argentina, nos enseñó muchas imágenes que funcionan y mueven las geopatías. Nosotros las geopatías, hay muchas formas de poder detectar esas geopatías y curarlas. El curarlas sería mover esa parte electromagnética por medio de geometrías, de formas, ahora yo les voy a ir mostrando otras formas de mover o anularlas. Nosotros, si buscamos curas para geopatía, vamos a encontrar imágenes como estas, que mueven increíblemente los espacios que están mal afectados. La de la derecha, por lo general, también se utiliza para los teléfonos y las radiaciones electromagnéticas. Y si uno puede medirlo, es increíble cómo se modifican esas radiaciones, gracias a una imagen. Lo que también se utilizan son dólmenes. En la antigüedad se utilizaban montículos de piedra muy grandes para aumentar la energía del lugar o disminuirla. Hoy también, como en la imagen de la izquierda, tenemos formas que por medio de la forma también podríamos modificar, anular o aumentar los cruces electromagnéticos. Recuerden que hablábamos de cruces buenos y malos, que todo tiene que ver con la carga que tengan estos cruces. En la antigüedad siempre vamos a encontrar
para potenciar y energizar los lugares, estas formas de piedras gigantes que decimos cómo llegaron ahí y para qué están, realmente están para modificar la energía de las personas en los lugares. Por eso en los lugares estos que están muy bien energéticamente, se hacían ritos, se hacían festejos, porque las personas de esa forma modificaban su carga electromagnética y se beneficiaban con esto. Lo que también tenemos hoy son las pirámides que tienen que tener proporciones exactas y la mayoría se conoce como de cobre se hacen. También yo conozco pirámides de aluminio que ayudan a modificar los campos electromagnéticos. Esto, lo que yo les fui contando, es un resumen muy rápido y acelerado de lo que es la radiestesia. Yo busco achicar toda esta información para que tengan conocimiento de lo que es básicamente el poder medir esta energía y poder hacerlo naturalmente en algún momento. Es lo que yo propuse compartirles y bueno, es rápido, busco achicar. Si alguien quiere preguntar algo, me levanta la mano y volvemos y vamos por cada punto. Yo necesitaba primero compartirles rápido qué es toda la información para que podamos preguntar en esta charla, por eso esto de charla, de poder compartir información. ¿Alguien levanta la mano? ¿Tienen una duda? A ver, en el chat. Aló, sí, Mariana. Ahí está. Sí, hola Mariana. ¿Cómo estás? Yo tengo, Bien. no me veo, pero bueno. Sí, ahí yo te veo yo a ti. sí. Yo tengo una duda con lo de las varas de radiestesia, porque he Sí. visto que la utilizan para los chakras, ¿no? Lo utilizan para medir los chakras. Las varas. Las varas te las ponen así enfrente. Bueno, es lo que he Sí. visto, pero no sé realmente qué está midiendo. A mí no me lo han hecho, pero lo ponen así enfrente y van viendo el movimiento. Entonces me dio curiosidad lo del agua, porque realmente que en el caso del cuerpo energético, ¿qué es lo que estás midiendo? Me imagino que algún desbalance de energía y si está cerrado significa, o sea, funciona igual, tal cual como el terreno. Claro. Se puede usar, a ver, tanto las varas como el péndulo. Se utiliza muchísimo más el péndulo, porque para el tamaño del chakra es más fácil de ubicar en una persona, estando en el lugar o no. Vos solamente trasladándote imaginariamente a donde, que en realidad no hay imaginario, que es realmente, uno cuando piensa en una persona se está trasladando o está acercándose a esa persona. Sí. Vamos a lo físico. Si en lo físico vos le ubicás un péndulo a una persona sobre cada chakra, vas a ver cómo gira hacia adelante o hacia atrás según el chakra, para un lado o para el otro, y vas a ver que, por ejemplo, si una persona está mal de un chakra, el péndulo casi no gira, y el radio de giro del péndulo es cortito, es casi nada. Nosotros con la fuerza del radio de giro y con el diámetro del radio de giro podemos ver el movimiento del chakra. Okay. Como hablamos en las otras clases, la idea no es que todos tengamos los chakras girando un montón. La idea es que nosotros podamos equilibrar los cuerpos. Entonces, que podamos tener girando, cuando medís un cuerpo, cada chakra más o menos a la misma velocidad y con el mismo diámetro. Eso con respecto a un cuerpo. Lo que nosotros hacíamos también, que lo hacía Susan Powell, divina y maravillosa persona que nos compartió muchísima información,
ella jugaba y le encantaba jugar. Yo aprendí mucho de cómo ella hacía las cosas. Ella jugaba con las varas de radiestesia a medir los campos electromagnéticos. Entonces, ella le enseñaba a las personas a ir con las varas de radiestesia, acá están las varas, iba con las varas de radiestesia y era increíble cómo se cerraban cuando llegaban al campo etérico de la persona. Entonces podía medir las personas según su campo etérico. Había personas que tenían un campo de 4 o 5 metros y había personas que tenían un campo etérico muy chiquitito, y de 1 metro de diámetro o 1 metro después de la persona. Eran experiencias que ella hacía continuamente. Ella también lo que hacía era activaba de alguna forma la energía de las personas, hacía todo un proceso maravilloso que primero medían a una persona y el campo medía poquito y cuando la activaban a esta persona, el campo cambiaba. Lo mismo pasa cuando con Reiki o con diferentes tipos de sanaciones, inclusive cuando uno organiza su cuerpo con el yoga, la energía electromagnética o con el tai chi, con el qigong, cambia del cuerpo. Entonces uno, si mejora su campo, lo que obtiene es salud. Claro. Eso con respecto a las mediciones y a los cuerpos. Okay. Esa es un poco la explicación de cómo se medirían y cómo funcionan los cuerpos. Sí. Ok. Muy lindo. Gracias, Maxi. No, nada, Mariana. ¿Puedo preguntar una cosita? Sí. Con respecto a los terrenos, cuando vos los medís, ¿cómo es el protocolo? ¿Cómo se empieza? ¿Se determina el lugar? Se mide y cuando se cruzan las varillas, ese es un lugar y a partir de ahí ya calculás si tienen tanta distancia, una línea contra la otra, ya jugás con ese dato, digamos, ¿no? Claro, yo lo que hago es haciendo teleradiestesia, que es trasladándome imaginariamente al lugar. Lo primero que hago es medir el terreno en general y se miden primero cuántas unidades Bobis tiene el terreno en sí en general. Después lo que se hace es buscar dónde están las líneas. Si vos te trasladás al terreno, vas recorriendo y vas preguntándole a tu cuerpo qué cantidad de unidades tiene el terreno. Yo me encontré con terrenos de 4.000 unidades, que resultó ser un lugar donde mataban chanchos, y yo no lo sabía. Las mediciones para un cuerpo humano, para vivir y para poder estar bien, están arriba de las 6.000, 6.500 unidades. Yo he medido cuerpos hasta de 19.000 unidades. Cuerpos de una persona que hace una alimentación que no tiene que ver con la muerte de ninguna manera y que es una persona que la verdad es que medita mucho, muy tranquila. A mí me llamó la atención poder medir en esa persona 19.000 unidades. Y las personas enfermas o los sectores enfermos miden menos de 6.000 unidades. Así como las personas... Ahí te voy a preguntar una cosa sobre eso. Si vos no sabías que mataban los chanchos y los chanchos no estaban ahí y no había un charco de sangre, ¿cómo es que el terreno guarda la memoria de esa baja vibración? Porque los campos electromagnéticos son afectados por todas estas cosas. Cuando nosotros vamos en contra de lo natural es la vida. Y hay dos formas de matar. Una es la que tienen los animales y por conciencia lo hacen para alimentarse.
y otra, alimentarse naturalmente, porque no andan matando continuamente animales. Ellos, donde tienen hambre, por su naturaleza, se sirven para comer dentro de lo que hay en la naturaleza. Nosotros, como seres humanos, y por el progreso que tiene nuestra civilización, lo que tenemos es gente que mata en un mismo lugar. Imagínate que eso traslada al lugar una vibración muy baja, una vibración también de sufrimiento. Esa vibración de sufrimiento se impregna en el lugar y queda por años y años y años. Hay formas de modificar eso, pero si uno busca algo natural, no va a elegir un lugar donde hubo todo eso. Yo hice la medición, era para una chica que estaba queriendo edificar una casa. Yo fui al barrio donde estaba ella, donde tenía 8 lotes para buscar, y fui midiendo lote por lote. Cuando terminamos de medir, yo le dije las mediciones de cada lote, ella, con uno de los vecinos antiguos del lugar, se enteró de que en el lugar, yo sin saber, donde habíamos medido energía muy baja, eran los lugares donde estaba emplazado años atrás este matadero. Pero entonces hay que sumarle a esto que nos habías enseñado recién, ¿viste el dibujito que tenían un montón de capas y cuando llegás a la casa se le suman las cañerías y a eso entonces hay que sumarle la memoria del lugar? Exactamente. La memoria también afecta a las paredes del lugar. Si vos, eso te hablan, viste, cuando vos te mudás de una casa a otra y vos pasás muy seguido de que el lugar o te es beneficioso y estás feliz, o quizás el lugar te tira abajo, te hace sentir mal. Eso pasa normalmente con lugares donde la energía de las personas o el comportamiento de las personas o las cosas que pasaron afectan las paredes y todo el lugar en sí. El Feng Shui ¿Y vos sabés por qué? O sea, tiene una explicación, vos tenés una explicación por qué queda impregnado o por qué queda la memoria. Sí, a ver, la explicación tiene que ver con las cargas. A ver, cuando una carga es menor o tiene una codificación que no es beneficiosa para nosotros, hace de cuenta de que baja la intensidad de las paredes. Quizás una pared de cuarzo, imagínate una pared de cuarzo. El cuarzo recibe y se programa muy fácil, es muy bueno para programar el cuarzo. Si el cuarzo está programado para que la carga sea maravillosa, puede pasar un tiempo donde se programe para algo negativo y baja esa intensidad y esa carga de cuarzo. La carga es la carga eléctrica y electromagnética que tiene. Vos pensás de que, a ver, en un cuarzo tiene una carga iónica, genera una carga iónica eléctrica positiva, el cuarzo. Y nosotros lo tenemos que combinar con la carga iónica del terreno o de la tierra, que es una carga iónica negativa. Esas dos cargas nos generan un equilibrio. Si el equilibrio es desbalanceado por lo positivo y no por lo negativo, estaría yendo hacia lo negativo. ¿Cómo te lo explico mejor? No, sería entonces la administración, la memoria se basa en la administración de esas cargas. Exactamente, puede ser positiva o negativa. Y se programa esa carga. Absolutamente todo es programable. Nosotros vimos con la experiencia que nos dejó Masaru Emoto, con la experiencia del agua, que el agua es programable. En realidad, absolutamente todo es programable. Nosotros tenemos la experiencia muy clara que nos dejó de poder ver cómo se programa y las cosas maravillosas que nos puede dar el agua con las estrellitas del agua congelada, viendo la diferencia entre lo que puede ser negativo, solamente por una programación de orden, y lo que puede ser positivo, con lo que sería pensamientos y sonidos
o como puede ser lo natural, que nos mostró en el agua de un manantial natural y el agua de una canilla de un barrio feo de Japón. Entonces, todo es programable, absolutamente todo. Y nosotros somos generadores de esa programación. Nosotros, con el pensamiento, podemos programar absolutamente todo. La idea de compartirles todo esto es poder hacer que las personas puedan vivir mejor y no estén tan afectadas por estos procesos que tienen que ver con los espacios. Es buscar ayudar a las personas, no desde el cuerpo de las personas, sino que desde la estructura donde habita. Esto es, yo les agradezco. A ver qué vamos a poner. Yo les agradezco de todo corazón, como cada vez, el que me hayan dejado compartir esta información. Y les agradezco con todo mi corazón el que hayan estado. Así que, bueno, muchas gracias a todos.